Don Manuel. Gracias. Buen día. Voy a pedir permiso como para estar sentado después de varios días recorriendo y ayer caminando. Uno está bastante cansado. Entonces, como para poder estar más atento y no estar preocupado de estar parado ahí 1 hora y media, ahí como para desarrollar y además uno se siente más cómodo, porque en Argentina la tradición es que uno expone en mesas, no tanto en pupitres. Entonces, como esto me hace más amigable. Bueno, primero agradecer la invitación al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, Jorge, a Sandra, por haber confiado en mi persona para poder transitar aquí distintas actividades. Cuando uno está en una institución como el colegio profesional, siempre cuando piensa en organizar actividades de este tipo, está esa tensión en a quién invitar, porque hay que tener mucha precisión, por decirlo de alguna manera, entre los perfiles de los o las invitadas y las necesidades y demandas y las expectativas que se puedan tener, porque surge la posibilidad de generar espacios de debate, de intercambio, de reflexión, y entonces es una gran responsabilidad institucional. No sé si estaré a la altura, espero poder hacerlo, pero no quería dejar de agradecer la invitación. Como recién mencionaba Sandra, en algunas cuestiones, yo formo parte del Colegio Profesional de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en Argentina tenemos los colegios profesionales divididos por provincia, no hay un colegio nacional. Sí hay una federación que nos articula, pero no tiene las mismas implicancias que lo que es el colegio profesional. Y en el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de la provincia de Buenos Aires venimos trabajando desde hace bastante tiempo en pensar estrategias de capacitación, de actualización profesional en distintos temas, y dentro de esas temáticas una de las principales preocupaciones tiene que ver con brindar insumos, decimos nosotros, para la reflexión sobre el ejercicio profesional. Y ahí está como la clave, me parece a mí, de quienes ejercemos el trabajo social. El ejercicio profesional en la actualidad, en distintas instituciones, se caracteriza por algunos elementos y algunas tendencias que es importante problematizar, visibilizar y además, básicamente también enunciar. Porque la enunciación de algunas de esas situaciones que atravesamos colectivamente es lo que nos puede quitar el carácter individual de cómo las vivenciamos. Hay un elemento central en este punto que tiene que ver con nuestro cotidiano profesional. Nos insertamos en distintos espacios, en distintas organizaciones, y transitamos cotidianamente climas, espacios, situaciones donde la dinámica existente se torna bastante precaria, por decirlo de alguna manera, y muchas veces pone en tensión nuestros principios éticos, nuestras perspectivas teórico-metodológicas, nuestra direccionalidad política. Cotidianamente asistimos en las instituciones a un conjunto de demandas por quienes nos contratan, fragmentadas, superpuestas, heterogéneas,
Y eso hace que nuestras respuestas profesionales paulatinamente estén tensionadas por el inmediatismo y la superficialidad. Y esto de alguna manera se expresa en la insatisfacción que muchas veces vivimos en nuestro trabajo profesional. Insatisfacción que se materializa en malestares, en preocupaciones y también sobre nuestros cuerpos. Muchas veces, por cómo trabajamos, nos enfermamos. Todo este contexto hace que el cotidiano profesional sea un espacio complejo que nos absorbe, que interpela nuestros principios, nuestras subjetividades y muchas veces tensione nuestra perspectiva profesional. El principal punto que me parece a mí marcar acá es que ese cotidiano profesional en distintos espacios ocupacionales, en distintos territorios, en distintas nacionalidades, tiene características comunes que es necesario, como dije al principio, visibilizarlas, enunciarlas y problematizarlas. Es necesario problematizar estas tendencias porque si no muchas veces las vivimos desde la naturalización y desde la desde la naturalización y desde la individualización. Lo vivimos como un malestar individual. Yo no estoy pudiendo hacer determinada cosa, yo no estoy pudiendo responder a determinadas demandas, no estoy pudiendo sortear estas dificultades que me plantea el contexto. El tema es que cuando empezamos a recorrer y nos empezamos a encontrar que las mismas tendencias, los mismos problemas que afectan a uno, que afectan a otro, entonces ya no se trata de una cuestión individual, de un espacio ocupacional concreto, sino que se expresa, o sino que, podríamos decir mejor, expresa un proceso general que caracteriza la sociedad en la que vivimos y también caracteriza nuestra realidad profesional. Por eso ahí era entonces la necesidad de problematizar los tiempos que atraviesa la sociedad en la que vivimos y por lo tanto los tiempos que atravesamos como trabajadores sociales a partir de la idea de precarización. En términos generales, la precarización ha sido estudiada fuertemente a partir de la precarización del mundo del trabajo. Sin embargo, esta precarización en el mundo del trabajo ha sido tan profunda y se ha extendido a distintas dimensiones de nuestra vida que podemos hablar entonces de tiempos de precarización donde esa primera precarización se hizo extensiva a otras dimensiones. El trabajo social se inserta en la división social del trabajo y, por lo tanto, esas transformaciones en el mundo del trabajo necesariamente impactan en cada uno de nosotros. Para pensar estos procesos de precarización, recuperamos algunos aportes de un sociólogo brasileño, Giovanni Alves, quien plantea que hoy en día la precarización es una experiencia humana que transitamos todas las personas que formamos parte de la clase trabajadora, donde no solo tenemos que tener en cuenta la precarización en el mundo del trabajo, sino también que tenemos que pensar la precarización en tanto personas, en nuestra vida.
estamos asistiendo en los contextos actuales a procesos de precarización de la vida. Si no, preguntémonos cómo la naturalización de la muerte es una dinámica que nos caracteriza en este momento como sociedad. Hemos naturalizado la muerte de niños en guerras, hemos naturalizado la muerte de personas a partir de la pandemia y hemos naturalizado que gobiernos digan que era casi un invento, una ficción lo que estaba pasando. La sociedad que transitamos ha asumido estas condiciones de precarización y las ha naturalizado. Y en ese contexto trabajamos quienes ejercemos el trabajo social. Nuestra subjetividad y nuestra vida se queda reducida en estos tiempos de precarización a lo inmediato, a lo superficial y a la lógica mercantil. La lógica del mercado, de compra y venta, de la mercantilización extrema de nuestras relaciones sociales, impera en la sociedad en la que vivimos. Múltiples procesos convergen para hacer que la precarización sea una dimensión inherente a la sociedad en la que vivimos, a nuestra reproducción cotidiana. La precarización ya no es parte del horizonte de nuestra intervención, sino que además de serlo, la precarización también es parte de nuestras condiciones de vida. Cuando uno analiza entonces, en términos históricos, estos procesos de precarización, necesariamente tenemos que reconocer que esto no empezó hoy, sino que esto es parte de una dinámica que tiene aproximadamente o más de 50 años, que es una estrategia mundial y que para nuestras sociedades latinoamericanas, esa estrategia mundial nos depara complejos tiempos donde la precarización se va a agudizar. Los últimos 50 años se caracterizan a nivel mundial y en nuestras sociedades en particular por lo que Harvey llama el régimen de acumulación flexible. Es decir, una sociedad donde el mundo del trabajo se caracteriza por la precarización, la flexibilidad laboral, la subcontratación y la terciarización. La organización productiva a nivel mundial tiene como elemento central la flexibilización laboral. Pero esa flexibilización laboral no se explica si no tenemos en cuenta los niveles de desocupación y subocupación a los que asiste la clase trabajadora de nuestras sociedades y además los cambios legislativos que hubieron durante estos años en nuestras sociedades vinculados a la intensificación de la explotación a partir del trabajo part-time flexibilizado. En la actualidad entonces asistimos a niveles de desempleo y subempleo que explican, o mejor dicho, materializan esta precarización. Lo que los estudios muestran es que mientras hasta cierto momento esta precarización era parte de nuestro universo de estudio y universo de intervención, en la actualidad y en los últimos años esta precarización es parte de nuestro cotidiano profesional.
hay estudios que muestran cómo dichas transformaciones en el mundo del trabajo definen hoy la relación entre quienes ejercen el trabajo social y las instituciones que lo contratan, donde no solamente esta precarización nos afecta en nuestras condiciones de trabajo, sino que también nos afecta en las posibilidades que tenemos para ejercer nuestra autonomía profesional. Porque cada vez más colegas que están insertos en instituciones de manera precaria expresan cómo las instituciones cercenan, limitan y obstaculizan un ejercicio profesional pleno. Estas condiciones de trabajo se expresan de distintas maneras y afectan nuestro ejercicio profesional cotidiano, porque hay una intensificación de nuestro trabajo. Hay colegas que tienen que tener más de 2 trabajos para poder vivir, entonces ya no es trabajar para vivir, sino es vivir para trabajar, porque no hay posibilidad sino de poder reproducirnos en la sociedad en la cual vivimos, y eso va deteriorando nuestras acciones cotidianas en las instituciones, porque hay un proceso de alienación donde el agotamiento que atravesamos hace que nuestras respuestas tiendan a ser cada vez menos fundadas, menos críticas y menos sostenibles. Pero no solamente el trabajo social se ve atravesado por esa precarización en el mundo del trabajo, sino que también se ve atravesado por la precarización que está teniendo el Estado en las sociedades que vivimos. La forma que tiene el Estado, pero particularmente la forma que asume la política social, se caracterizan por la precarización. Y la política social, en tanto es nuestro espacio de inserción profesional, interpela nuestras acciones. Así que no solo nuestra intervención está siendo interpelada por nuestra inserción en el mundo precaria, en el mundo del trabajo, sino que también está siendo afectada por nuestra inserción en políticas sociales precarias. ¿Por qué decimos que las políticas sociales se caracterizan en la actualidad por la precarización? Porque no solo tienen en su lógica el proceso de fragmentación y parcialización de la cuestión social, como nos dice José Pablo Neto, sino que también esa individualización de los problemas se ha intensificado. José Pablo Neto nos plantea en uno de esos textos que en la sociedad capitalista la cuestión social, es decir, el conjunto de problemas sociales, políticos, económicos que emergen en la sociedad capitalista, se atienden por parte del Estado a partir de la fragmentación, la parcialización en problemas sociales. Entonces, cada institución atiende determinados problemas sociales de manera recortada y desvinculada entre sí. Entonces, nosotros somos contratados para atender determinado problema, otro colega, otra colega para atender otros problemas. Sin embargo, en nuestro ejercicio profesional nos encontramos que esa fragmentación es una ficción del Estado, porque la vida cotidiana de las personas con las cuales trabajamos
se encuentra caracterizada por una totalidad compleja donde la multiplicidad de problemas está articulada, se refuerza y se juxtapone. Los problemas sociales en la actualidad, además de ser atendidos desde la lógica de la fragmentación y la parcialización, son atendidos a partir de el reforzamiento del carácter privado de los mismos, a partir de una fuerte presencia de la lógica del merecimiento como fundamento de la política social. La lógica del merecimiento plantea que no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a las prestaciones del Estado, sino que se deben merecer. Por eso se establece un conjunto de criterios de selectividad, de elegibilidad, y se establecen además un conjunto de pautas, de comportamientos que deben llevar a cabo las personas para poder acceder a una determinada prestación. La lógica de merecimiento, si bien es constitutiva de la política social desde su génesis, podríamos decir que en la actualidad, con discursos muy fuertes, está presente y se ha agudizado en el Estado, pero centralmente en la sociedad. Hay una fuerte preocupación de los sectores más conservadores de la sociedad de que el Estado no sostenga la vida cotidiana de personas que no merecen esa asistencia. Y entonces la lógica del merecimiento se expresa a partir de un conjunto de discursos que tienden no solo ya a individualizar los problemas sociales, sino a psicologizar los mismos. En Argentina es muy fuerte el discurso de las neurociencias. Y las neurociencias, en términos de políticas sociales, están viniendo a plantear que incluso hay déficit psicológicos, psiquiátricos, hay déficits mentales transmitidos intergeneracionalmente por la pobreza, que son los factores que generan esas situaciones. Cuando se avanza en este proceso de individualización, cuando se fortalece el énfasis en las actitudes de los sujetos, se está simultáneamente llevando a cabo un proceso de invisibilizar las condiciones estructurales que generan la pobreza y la desigualdad en nuestras sociedades. El énfasis puesto en las trayectorias individuales de las personas, en sus comportamientos, en sus formas de pensar, tiene como correlato la invisibilización de las condiciones estructurales de la pobreza en nuestra región. Esa lógica del comportamiento, del merecimiento, se expresa a partir de distintas tendencias que tienen que ver con las formas en que el Estado asume la intervención sobre los distintos problemas sociales. Y con una fuerte presencia de lo que también esto llama inducción comportamental,
y disciplinamiento de la vida cotidiana, las principales tendencias de la política social en estos tiempos están vinculadas a su familiarización, maternalización y comunitarización. Porque ya no solo se enfatiza en las responsabilidades de los individuos, sino que se hace extensiva esa responsabilización en primer término a las familias. Las familias aparecen como las responsables de las supuestas, entre comillas, disfuncionalidades de los sujetos. La familia se configura en la responsable económica, social y política de los problemas sociales. Pero no solamente la política social se queda en ese nivel de familiarización, sino que avanza en ubicar y reconocer adentro de las familias una socia estratégica que es la mujer. Por eso las políticas sociales tienen un fuerte carácter maternalista, enfatizando los roles tradicionales del género. A partir de reconocer la división sexual del trabajo tradicional y que le compete a la mujer ser la responsable de los cuidados al interior de la familia, el proceso de maternalización de la política social supone un conjunto de intervenciones sistemáticas para disciplinar a esa mujer como cuidadora responsable. Y así nos encontramos con un arsenal de acciones y de políticas que están orientadas a constituir a la mujer, como dice García, en sujeto y objeto de la intervención. Objeto de la intervención porque se interviene sobre ella, sobre su pensamiento, sobre su cuerpo, pero también en sujeto porque por intermedio de ella se interviene sobre el resto de la familia. Y finalmente, esta extensión de responsabilidades fuertemente vinculada a los procesos de comunitarización, donde se plantea que son las comunidades con sus propios recursos las que tienen que esforzarse por salir de las situaciones de pobreza y desigualdad. Cuando nosotros hablamos de individualización, familiarización y comunitarización, no estamos haciendo referencia a negar la relevancia que los individuos, las familias y las comunidades tienen en nuestros procesos de intervención, sino que estamos haciendo referencia a una lógica presente en las políticas públicas y también en nuestra intervención profesional, donde el énfasis se da al carácter privado de los problemas. Y entonces se plantean intervenciones moralizantes, disciplinadoras, contrarias a cualquier reconocimiento de derechos sociales. Por eso, la inducción comportamental que yo hacía referencia hace un ratito. La política social se configura a partir de pensar, diseñar, establecer un conjunto de prácticas que inciden en la vida cotidiana de las personas, con una fuerte, además, vuelvo a repetir, impronta moralizante. Y en esas condiciones ejercemos quienes nos dedicamos al trabajo social. Y esas lógicas disciplinadoras, moralizantes,
tensionan nuestros principios éticos. Tensionan esos principios éticos que no son individuales, sino que son colectivamente consensuados en un código de ética. Y muchas veces, en estos tiempos precarios, nos encontramos con demandas institucionales que son contrarias a aquellos principios que decimos que tenemos que defender. Pero además, esta precarización en el mundo del trabajo y la precarización de la política social en nuestro contexto, en nuestro colectivo profesional, se encuentra atravesada por otra dimensión de la precarización que está vinculada a la precarización en la formación profesional. Asistimos en la actualidad a un momento muy crítico en los procesos de formación del trabajo social, como así también de otras profesiones. Asistimos o vivimos un momento histórico donde la lógica instrumental va ganando terreno en los procesos de formación. Hay una fuerte heterogeneidad en los planes de estudios, en los perfiles y en las perspectivas teórico-metodológicas, pero el común denominador que se aprecia es el fortalecimiento de una concepción técnica del trabajo social. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de esta dimensión técnica del trabajo social? Al sobredimensionamiento de la dimensión interventiva del trabajo social desvinculada de preocupaciones teóricas y políticas. Entonces, nuestro quehacer profesional es un quehacer meramente técnico y por lo tanto la formación profesional es tecnicista. La lógica tecnicista en los procesos de intervención se caracteriza por un conjunto de elementos que, si bien no son novedosos, en la actualidad se están fortaleciendo. Cuando nosotros hablamos del sobredimensionamiento de la dimensión técnica del trabajo social, estamos haciendo referencia a una lógica de pensar los procesos de intervención en donde prima la idea de que es posible disponer de un conjunto de técnicas y de herramientas para ser aplicadas en cualquier contexto y en cualquier situación. La formación precaria se caracteriza por, y lo voy a simplificar para poder explicarme, en plantear que la intervención del trabajo social es casi un recetario. Entonces nos dicen cómo hacer una entrevista, cómo hacer un informe social, cómo hacer una visita domiciliaria, cómo hacer un taller, y no solamente nos lo dicen en términos generales, sino que también nos dan un conjunto de pasos, de procedimientos que tenemos que aplicar ante la presencia de distintas situaciones. Ese conjunto de procedimientos, esas pautas metodológicas, limitan nuestra autonomía profesional. Porque no solamente son los sujetos con quienes trabajamos que se tienen que adaptar
a esos procedimientos a priorísticamente definidos, sino que nosotras, nos tenemos que adaptar a reducir nuestra intervención a la aplicación de técnicas previamente definidas. Esa lógica en la formación es totalmente funcional a la precarización de la política social, porque quienes se reciben con esa formación profesional, en su horizonte no tienen la posibilidad de la crítica, la posibilidad de la reflexión y la posibilidad de pensar una intervención distinta. En su horizonte no queda más que la sumisión a los protocolos, los procedimientos, las pautas estandarizadas. Por eso, el cotidiano profesional, como yo decía al principio, es un espacio complejo. Es un espacio que en la actualidad seguramente podríamos tener una lectura muy pesimista de las características que tiene. Pero el error está en creer que ese cotidiano profesional es de esta manera solo para quienes ejercemos el trabajo social. En tanto, la precarización es un proceso mundial y general, no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta al conjunto de la clase trabajadora, pero particularmente esa forma de afectar tiene estas expresiones en quienes ejercemos el trabajo social. Vivimos en tiempos donde el cotidiano profesional se caracteriza por la relevancia de actividades profesionales administrativas, burocráticas, rutinarias, repetitivas y asistencialistas. Yolanda Guerra, que muy bien describe este contexto, dice que en nuestro cotidiano profesional imperan demandas de naturaleza instrumental, donde ese conjunto de heterogéneo de actividades desvinculadas entre sí va haciendo o va generando una dinámica en donde paulatinamente el pragmatismo va ganando terreno. Y aquí me parece que hay un punto que tenemos que poder problematizar. El cotidiano profesional, en el contexto donde yo estoy describiendo, se caracteriza por una práctica profesional de carácter eminentemente pragmática. Es decir, se van dejando de lado discusiones analíticas, concepciones teóricas y paulatinamente el sentido común va ganando terreno en nuestra intervención. Por eso, muchas veces en las instituciones asistimos a la opinabilidad de lo social. Todo el mundo se cree con derecho a opinar de lo social y de lo que nosotros hacemos. Y esa opinabilidad muchas veces tiene su fundamento, podríamos decir, en que nuestros procesos de intervención en tiempos precarios se fundan en el sentido común. Y si nuestro proceso de intervención se encuentra precarizado, obviamente todo el mundo que está en las instituciones va a venir a opinar y a decirnos qué tenemos que hacer. Porque incluso muchas veces el trabajo social define su rol profesional en las instituciones a partir de lo que otras personas en la institución le dicen lo que tiene que hacer.
Y esto pasa mucho en las generaciones nuevas. Asistimos, por suerte, el colectivo profesional viene ganando terreno en muchos nuevos espacios ocupacionales. La preocupación está en que ese terreno que se va ganando, muchas veces no definimos el quehacer profesional desde nuestro punto de vista, sino que lo definimos a partir de lo que otros consideran que tenemos que hacer. Y entonces profundizamos la precarización en nuestro proceso de intervención. Porque en lugar de ir y pensar esos procesos de intervención de manera colectiva, golpear la puerta, mandar un mail al colegio profesional y decir: estamos generando un espacio de intervención en tal espacio, necesitaría la colaboración para trabajar sobre los roles y las incumbencias profesionales, se la preguntamos al psicólogo, al abogado, al contador, etcétera, etcétera. Y ahí entonces nuestras tareas rutinarias, administrativas, burocráticas en muchas de las instituciones. Porque pensamos o negamos el carácter colectivo que tiene nuestra intervención profesional. Carácter colectivo que no significa que somos muchas personas interviniendo en una institución, sino que tenemos atrás nuestro, por ser una profesión colegiada, toda una historia de defensa y de conquista de la autonomía profesional que no podemos echar por la borda, sino que la tenemos que tener en cuenta, que la tenemos que recuperar cotidianamente. Decía que el cotidiano profesional, caracterizado por estas múltiples formas de precarización, tiene implicancias en nuestra autonomía profesional. Con una compañera, con Marta Cimarowski, que es la actual presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, venimos planteando que la autonomía profesional no es una cuestión individual y que no es una cuestión dada. La autonomía profesional es un espacio de disputa y también es un proceso colectivo. Es un espacio de disputa porque tenemos que cotidianamente limitar los avances de otras profesiones, de otros agentes en las instituciones que se creen con la atribución de decirnos qué tenemos que hacer. Que se creen con la atribución de decirnos cómo escribir un informe o un estudio social, qué poner, qué decir. Pero también se expresa en las limitaciones que muchas veces nos quieren imponer al tiempo profesionalmente necesario a nuestros procesos de intervención. Nos dicen: usted tiene que hacer una entrevista en 5 o en 10 minutos. ¿Para qué necesita más tiempo? Y entonces tenemos que estar cotidianamente poniendo límites. Pero esos límites no se ponen, vuelvo a decir, de manera individual. Obviamente que los tenemos que materializar en cada espacio de trabajo, en cada espacio de disputa. Pero esos límites se construyen colectivamente. Las formas de ampliar la autonomía profesional en estos tiempos precarios incluye un doble movimiento que articula nuestras estrategias de intervención, pero también, siguiendo a Silvina Pantanali, una colega argentina, nuestras estrategias profesionales. El conjunto de acciones que colectivamente
llevamos a cabo quienes ejercemos el trabajo social para ampliar los márgenes de autonomía. Esos márgenes de autonomía se amplían colectivamente interpelando la formación profesional, pero centralmente otorgándole a los espacios de organización colectiva que nos nuclean como trabajadores sociales en particular, y nos dan insumo no solo para reflexionar sobre la realidad, sino para intervenir frente a esa realidad. Las estrategias profesionales son expresiones de un proyecto profesional, de qué queremos como trabajo social. Esto que hablaba recién en la presentación de la actividad. ¿Qué queremos como trabajo social? No solamente tiene que ver con pensarnos endógenamente, sino que supone pensar la sociedad en la que vivimos y pensar cuál es el aporte que como profesión vamos a poder desarrollar para una sociedad igualitaria y con justicia social. El lema que está mencionando el 50 aniversario del colegio. Pensarnos como profesión supone, esto es muy importante explicitarlo, construir una imagen de qué queremos como trabajo social. Esto lo explicita también un texto José Pablo Nieto. Pero no solamente es pensar una imagen, sino que es pensar cuáles son los valores éticos que vamos a defender, y también pensar qué acciones cotidianas vamos a llevar adelante para materializar ese proyecto profesional. Y ese proyecto profesional no se encuentra desvinculado de la sociedad, sino que se inscribe en los proyectos de sociedad. Hoy asistimos, por lo menos en muchos países, a nivel mundial, al recrudecimiento de proyectos de sociedad conservadores, neofascistas, donde las nuevas derechas expresan la naturalización de cualquier forma de barbarie, y eso obviamente que nos interpela como colectivo profesional. No porque como profesionales en nuestras intervenciones vamos a poder revertir esos proyectos conservadores de sociedad, sino porque eso lo tiene que hacer la sociedad entera, no lo vamos a hacer como profesión, sino que cada una de las intervenciones que materializamos en cada espacio ocupacional vamos a estar tensionados por instituciones, por sentido común, donde esa barbarie está naturalizada. Y entonces nos corresponde a nosotros, en cada proceso de intervención, pensar prácticas prefigurativas, alternativas, que tiendan a, en el aquí y ahora, en cada situación que estamos trabajando, defender los derechos sociales históricamente conquistados. La defensa de los derechos sociales no es una cuestión abstracta, se expresa en la singularidad de nuestros procesos de intervención. En tanto, esa singularidad, con nombre y apellido, con la población que estamos trabajando, en la entrevista, en la visita domiciliaria, en la elaboración del informe social, emerge como la expresión de la desigualdad,
de la apropiación desigual de la riqueza, de la vulneración de derechos y por lo tanto nuestra acción se configura en una política de redistribución de recursos y también de reconocimiento de derechos. Decía que los tiempos precarios en los cuales vivimos demandan que el desarrollo de estrategias profesionales conscientes para ampliar nuestra autonomía profesional. Y me pareció importante, como para ir cerrando esta primera parte, marcar que esas acciones conscientemente desplegadas suponen, en primer lugar, la reflexión colectiva sobre nuestra práctica profesional. Contaba yo el otro día que en tanto este contexto nos lleva hacia adentro, nos atraviesa de tal manera que lo padecemos en nuestra subjetividad y en nuestros cuerpos, porque los índices de problemas de salud mental en nuestro colectivo profesional no paran de crecer. Los problemas de salud mental no paran de crecer, pero también nos enfermamos de otras cuestiones. La forma de romper con ese carácter individualista es la reflexión colectiva. La reflexión colectiva, que pueden ser espacios de este tipo que nos permitan suspendernos de ese cotidiano profesional, pero también nosotros en Provincia de Buenos Aires la reflexión colectiva la materializamos a partir de espacios que llamamos de covisión. La covisión supone el encuentro dialógico entre colegas, donde un colega o una colega se pone a disposición de quienes están atravesando estas situaciones para poder preguntarle, para poder ayudarlo a visibilizar estos padecimientos, sus causas y sus implicancias, y a partir de ahí reflexionar y delinear estrategias superadoras. Los procesos de covisión suponen la horizontalidad, la reflexión crítica y la problematización constante de nuestras intervenciones. Es poder ir con otra persona a contarle, a decirle cómo estoy interviniendo, qué estoy haciendo, cuáles son mis preocupaciones, para que en el diálogo emerja el significado de todas esas cuestiones y también emerjan posibles estrategias superadoras. En lugar de buscar recetas, en lugar de buscar procedimientos predefinidos, ampliar los márgenes de autonomía profesional mediante la reflexión colectiva nos parece que es una estrategia que como colectivo profesional tenemos que fortalecer. Y en segundo lugar, ampliar también la dimensión investigativa de nuestra práctica profesional. Que no se trata de llevar a cabo procesos de investigación en nuestros espacios ocupacionales, sino de, frente a lecturas de la realidad superficiales, inmediatistas, que tienden a naturalizar la realidad, pensar en procesos de intervención donde la dimensión investigativa supone el proceso de conocimiento permanente sobre la realidad. No quedarnos con las lecturas que nos dan las instituciones sobre los problemas.
no quedarnos con las primeras impresiones que se nos presentan en la realidad, sino asumir el compromiso ético y político de indagar más allá de las meras apariencias. Los problemas sociales se presentan fenoménicamente, superficialmente, se presentan de manera encubierta. Quedarnos con esa dimensión primera supone muchas veces legitimar procesos de vulneración de derechos. Por eso, fortalecer la dimensión investigativa es también recuperar el carácter intelectual del trabajo social. Y esto es muy importante. Recuperar el carácter intelectual del trabajo social no es creernos por encima de la sociedad, sino es decir en las instituciones: yo no estoy o yo no soy solamente un mero ejecutor de políticas o mandatos institucionales. Yo tengo las competencias, la capacidad y la formación necesaria para definir cómo pensar la realidad y centralmente definir cómo voy a intervenir. Una preocupación, y esto se expresa por ahí en mi país, pero centralmente a mí me pasa como docente universitario. Yo me encuentro con colegas de mi edad, un poco más grandes, que me dicen enojadas: Manuel, ¿qué están haciendo en la universidad? Porque quienes se reciben vienen a las instituciones y aceptan todo lo que le piden. Todo. No dicen un no. Les dicen que hay que hacer esto, lo hacen. Lo dicen que hay que hacer aquello, lo hacen. Y nosotros tenemos que andar acá diciéndole: mirá que eso no corresponde, mirá que eso no hacemos nosotros los trabajadores sociales. Por eso, limitar ese avance de las instituciones sobre nuestro quehacer profesional es colectivo, es incluso hasta intergeneracional, porque no es que quienes se reciben de trabajadores sociales en sí mismos y únicamente aceptan todo. Es una cuestión, es un clima de época. Las nuevas juventudes se caracterizan por un perfil que va por ese lado, pero también las nuevas juventudes se caracterizan en muchos países por ser quienes encabezan muchas de las reivindicaciones y de las luchas. Pensemos, por ejemplo, que ha pasado en algunos países en América Latina. Entonces, quienes ejercen el trabajo social muchas veces están en esa tensión. Las universidades también, lamentablemente, muchas veces cercenan y limitan el pensamiento crítico de la juventud. Las universidades muchas veces reproducen conocimientos de manera estática, de manera prescriptiva, y eso hace que en los procesos de intervención luego el pensamiento crítico queda relegado. Parecería, como dice Yolanda Guerra, que en la formación la teoría es otra, porque nos dan una formación que luego no tiene que ver con lo que es necesario en la realidad. Entonces, como para finalizar, asistimos a tiempos precarios donde la complejidad del cotidiano profesional demanda no solo estrategias de intervención con la población usuaria críticas, sostenidas y fundadas, sino el desarrollo de estrategias profesionales que materialicen un proyecto profesional crítico, pluralista y presente en las luchas por la igualdad y la justicia social.
Bueno, muchas gracias.